Bienvenidos a Destino 2016. Hoy domingo 2 de agosto hemos invitado a conversar a Miguel Ángel Sandoval, por segunda vez candidato a la presidencia por el partido URNG, Maíz y la coalición que se integra también con WINAC. Acompáñenos esta noche. El zurdo quiere llevar a la izquierda al poder. Miguel Ángel Sandoval se postula como candidato a la presidencia por la Alianza Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y WINAC. Sociólogo y político, con posgrado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, y la Universidad Rafael Andívar, el zurdo Sandoval tiene la oportunidad de revitalizar la izquierda y parece que este es el momento luego que la derecha fracasara estrepitosamente en su gestión gubernamental, sobre todo por los señalamientos de corrupción. Sandoval sabe lo que es luchar, tanto en la guerra como la paz. En la década de los 70 fue uno de los fundadores del ejército guerrillero de los pobres, pero en 1996 también fue uno de los que firmó la paz. Su primera promesa, si es que llega al gobierno, será rebajarse el salario de presidente. Nosotros decimos con Mario Ellington que contra la corrupción nosotros vamos a implementar una política de austeridad en el gasto, de austeridad en los usos y las costumbres de los dignatarios de la nación. Y por ello, como un anuncio fundamental, decimos que el primer día de nuestro gobierno, Mario Ellington y yo nos vamos a reducir el salario de presidente y vicepresidente en 50%. Ese ahorro podamos implementar un programa de becas escolares. Según el zurdo, una agenda y un discurso de izquierdas se ha perdido en el país y es lo que se necesita establecer. Complicado para una izquierda, pero parece estar en cuidados intensivos luego de los resultados de los últimos procesos electorales. Miguel Ángel Sandoval apuesta por la educación y por la reducción del presupuesto del ejército como parte de sus tres pilares fundamentales. La primera, congelar las cuotas escolares. La segunda, un proceso de supervisión y auditoría de todas las escuelas privadas. Y la tercera, que las escuelas privadas se comprometan a dar becas a los muchachos y muchachas de bajos ingresos. Vamos a reducir en por lo menos 50% el presupuesto del ejército, esos fondos destinarlos a la Policía Nacional Civil. El zurdo, un intelectual de izquierda, autor de varios libros, cree que este puede ser el momento de convertir a la izquierda, si no en una candidatura triunfadora, en este proceso, sí, en una opción vigorosa y fuerte. Bienvenido Miguel Ángel Sandoval, gracias por acompañarnos en esta noche y la primera pregunta la tiene Carmen Ortiz. ¿Por qué la exguerrilla guatemalteca ha fracasado en su intento de constituirse en uno de los principales partidos políticos del país, siendo que los salvadoreños sí lo lograron? Mira, yo no diría que es un fracaso en esos términos. Creo yo que hoy día que estamos conversando, el partido político más estructurado a nivel nacional es URNG, con fuerzas territoriales que no tienen otros partidos que existen hoy en Guatemala. Es decir, lo que tienen los partidos políticos de Guatemala hoy son fundamentalmente acarreados. Ahora bien, en términos electorales yo puedo afirmar aquí tranquilamente que si Álvaro Colón llegó a ser presidente de Guatemala fue por nosotros. Le dimos el empujón para que fuera a la presidencia de la República, aunque posteriormente haya hecho un gobierno que se separaba básicamente de los principios nuestros, pero sobre todo de los compromisos políticos que se habían hecho en distintas áreas. ¿Y por qué esa estructura no se ha traducido en votos, en términos de que ustedes puedan capitalizar esos votos? Mira, y tener un mejor desempeño en los diferentes procesos electorales. Evidentemente que eso es un tema que inquieta, es un tema que hace falta explicar un poquitito más.
Resulta que durante los últimos años hemos tenido en Guatemala un proceso de subasta electoral, no de elecciones democráticas competitivas. Y acá resulta que si no tienes una gran chequera, no puedes participar con muchas posibilidades electoralmente hablando, porque para empezar no tienes acceso a los medios televisivos, por ejemplo, a la radio y a la prensa escrita. Te pongo un ejemplo. Hoy que estamos conversando, esta sería, digamos, la primera o segunda ocasión que yo soy invitado a Canal Antigua. No he sido invitado una vez a otros canales de televisión, y en la televisión abierta, Miguel Ángel Sandoval está vedado. Miguel Ángel, ¿y está vedado estrictamente Miguel Ángel Sandoval o es la URNG? Esa pregunta va atada a lo que decías hace un minuto respecto a que Álvaro Colom usufructó o disfrutó del empujón que le dio la izquierda. ¿Por qué Álvaro Colom, que es visto como un izquierdista más moderado que la URNG en sí misma, sí puede llegar al poder y alguien de URNG la tiene mucho más difícil? Mira, quizás en algún momento se planteaba una especie de disyuntiva para la izquierda en Guatemala en cuanto a que era más conveniente presentar un candidato moderado, light, ¿verdad? Y no un candidato que viniera de las filas partidarias y demás. Sin embargo, yo creo que este tema se ha superado con el tiempo, estamos en una época diferente, y lo que yo planteo, ¿verdad?, es que no es necesariamente el tema del pasado militante, de la trayectoria militante, sino el tema del programa que se presenta a la sociedad, lo que puede hacer la diferencia. Y justamente es por eso que hoy día nosotros tenemos muchas mejores opciones, por dos razones básicas. La primera es que estamos presentando un programa que contiene los principales temas que el país demanda superar, y la segunda es que el conjunto de partidos no están presentando programa ni mucho menos, y en todo caso andan dándole vuelta a las mismas ideas y a los mismos temas de hace rato. Yo no veo, por ejemplo, diferencias hoy día entre 3, 4 partidos que puedo mencionar rápidamente. Entre Líder y Patriota no veo ninguna diferencia. Ni siquiera el bono 15 existe ya. ¿Y entre UNE y Líder? Tampoco. No veo diferencias sustantivas. Existen algunas diferencias de matiz, pero esencialmente, por ejemplo, todo gira en torno a si la bolsa solidaria es más o menos, si existe más o menos una transferencia condicionada, pero temas centrales país no se abordan por ninguna de las dos fórmulas. Digamos, desde fuera del partido, el electorado percibe quizás un partido un poco desfasado, porque tiene una visión, digamos, muy radical, que se separa, digamos, de la mediana del votante en general. ¿Diría usted que hay una renovación de cuadros en URNG Maíz? Digamos, yo no la conozco desde fuera. ¿Hay renovación de cuadros en términos de integrantes y hay renovación en cuanto a la oferta política de su partido? Yo diría que hay renovación en 3 aspectos. El primero es que existe una renovación de cuadros muy clara. El segundo es que hay un planteamiento programático muy ajustado a la realidad. Y un tercero, que a mí me ha dejado sumamente sorprendido, gratamente quiero decir, que Juventud se ha incorporado de manera importante a las tareas partidarias en el último periodo. Y de ello, yo doy fe de muchas cosas, dentro de las cuales el hecho que en varios departamentos del país tenemos ahora estructuras juveniles que están funcionando con un ímpetu, con un deseo de cambiar este país que no habíamos tenido en el último periodo. En el 2011 ustedes indicaron que eran el único partido político que participaba realizando elecciones internas, para dar fe de que es un partido democrático. En esta ocasión, ¿realizaron ustedes esas elecciones internas para seleccionar a sus candidatos? En la mayoría de lugares se hizo. O sea, es un proceso que es desigual por las características de la organización en cada departamento. Pero sí puedo decir con toda seguridad que en lugares como hoy en la tarde estuve en, ¿cómo se llama?, en Tiquizate. En Tiquizate hubo una asamblea general en donde fue electo hace mucho tiempo el candidato a alcalde, que seguramente tendrá muchas posibilidades de ganar la alcaldía de Tiquizate. Y en otros departamentos del país también se hizo elecciones internas
Y esto creo yo que es un rasgo novedoso en el partido. Aún así se va Yuri Melini alegando o demandando que se iba porque no se le habían dado suficientes cuotas electorales de poder. Mira, acá existe una situación. Yo soy un candidato que formo parte de esta corriente, ¿verdad? Históricamente, pero desde el proceso que vivió Yuri lo desconozco porque no estaba en ese momento yo integrado a las tareas de partido, ni estaba enterado en los temas de la candidatura. Creo que tomó su decisión, yo la respeto. Cuéntenos un poquito, porque una campaña exige siempre dinero. ¿Quiénes son sus aportantes? ¿Quiénes financian la campaña? Mira, tenemos un financiamiento hormiga, ¿verdad? Es algo que hemos reiteradamente dicho, y existe un pequeño sector de empresarios medianos nacionales, ¿verdad?, que están colaborando con nosotros de distinta manera. Por ejemplo, nos hacen algunos pendones, estas carteles, ¿verdad? Nos colaboran con algún empresario de la hotelería en los departamentos, con salones para reuniones. Tenemos alguna gente que nos colabora con 2, 3 autobuses para algunas movilizaciones. Pero es una campaña muy modesta en comparación con las de sus contendientes. Absolutamente modesta. Hoy yo podría decirte sin ninguna limitación que nosotros estamos trabajando con escasísimos recursos, sin casi ninguna posibilidad de accesar a radio o televisión. No tenemos esa posibilidad y justamente por esa razón es que nosotros somos fervientes defensores de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque planteamos equidad en el tema de los medios de comunicación y sobre todo planteamos financiamiento público, que sería la única manera en que esto se podría controlar, porque hoy lo que tenemos es un verdadero desorden en las finanzas de los partidos, que realmente no son partidos políticos, Juan Luis. Yo los considero empresas electorales y empresas de subastas electorales antes que partidos políticos. Diría algo más: 2 o 3 de los partidos políticos que existen hoy en el panorama nacional se configuraron a partir de tránsfugas. No se configuraron a partir de un trabajo de organización territorial, de bases o de organización sectorial. Pero el hecho de que esas empresas electorales terminen teniendo más éxito, más simpatizantes y más votos que un partido político, habla de un electorado que no conforma masa crítica. Eso es una dificultad que tenemos en Guatemala porque hemos tenido muchos años ya en donde esta práctica de los partidos políticos se ha aceitado demasiado, se ha convertido en una fórmula de hacer de las elecciones un gran negocio, como yo digo, la gran subasta. Los ejemplos los tenemos en todos los lugares. Hay casos en donde a un candidato a diputado le dice, bueno, ¿quiere ser candidato don Juanito? Póngase 2, 3 millones, dependiendo el lugar en el listado en donde lo ubiquen, para empezar. Igual con los alcaldes, etcétera. Pero a continuación viene lo otro. Existen prácticamente empresitas de gente que pinta paredes, de gente que hace banderines y sigue. Hay, durante los días de la elección y sobre todo para la defensa del voto, la contratación para los fiscales. O sea, no hay fiscal que trabaje si no es pagado. Es un problema que tenemos nosotros. Inclusive tenemos en algunos departamentos la estructura ya de fiscales montada, ¿verdad? Y a última hora nos dicen, miren, ¿saben qué? Vamos a trabajar, nos van a pagar de aquel partido, pero nuestro voto es por la URNG. Es decir, hay ahí una dificultad porque se acostumbró a la gente a que el día de fiscal se paga, dependiendo del lugar, en 200, 300, 400, 500 quetzales por el día, más los tiempos de comida, más el transporte, etcétera, porque la gente sale de su casa a las 5 de la mañana para el centro de votación y se lo llevan de regreso a la medianoche. Y para este transporte no existe, digamos, de nuestra parte recursos y tenemos que contemplar esto y trabajar sobre la base de un voluntariado muy fuerte. Hay otro partido que está también fundado por un excomandante de la URNG, que ahora se llama Convergencia. Sí. ¿En qué se diferencia Convergencia de la URNG?
Mira, básicamente en poco, pero lo fundamental es que la gente de Convergencia va a votar por mí. Ellos no tienen candidato presidencial y he discutido con bases de Convergencia. ¿Y por qué no presentan una planilla? A plantear el voto por mí. ¿Por qué no presentaron planillas de diputados conjuntas y de alcalde? Es una posibilidad que se exploró, pero ahora aquí yo quisiera señalar lo siguiente. Cuando fui nominado candidato presidencial por URNG, previamente había sido por WINAC, ¿verdad? Con WINAC anuncié públicamente mi posición, que era la posición de los dos partidos, diciendo, primero vamos por las reformas electorales y las otras, y después vamos a las elecciones. Y cuando fui nominado por URNG hice otro planteamiento que era sobre el tema de la unidad, lo cual está colgado en las redes, diciendo, si para el tema electoral no fue posible alcanzar los acuerdos que todo el mundo esperaba, ahora convoco a que discutamos la crisis, el tamaño de la crisis, el alcance, la profundidad de la crisis y los pasos que podemos dar. Pero le hubiera convenido muchísimo más unirse a Convergencia, porque Convergencia sí tiene acceso a la televisión abierta. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, le están transmitiendo 7, 8 infomerciales diarios a Convergencia. Bien por ellos. Bueno, hablando un poco entonces de la coalición a la que sí representa. Bueno, usted pertenece a URNG, pero está en coalición con WINAC. WINAC es un partido que se definió en algún momento como un partido indígena. El tema étnico todavía es un tema que genera tensiones en Guatemala. ¿Cómo propondría su partido o su coalición abordar, digamos, las tensiones que derivan del carácter plural de la sociedad? Mira, a nadie se le escapa que Guatemala es un país profundamente racista, ¿verdad? Muy conservador, con mucha doble moral. Es decir, eso me parece a mí que es muy claro. Ahora, en este caso, nosotros hemos hecho una apuesta por considerar la diversidad nacional como nuestra fortaleza. Y esa es la razón por la cual mi candidato vicepresidencial es Mario Ellington, un garífuna, ¿verdad? Por primera vez en la historia del país, que va como candidato vicepresidencial. Adicionalmente a ello, contamos con Amílcar Pop, que encabeza el listado nacional, es Quechí, y tenemos el secretario general de URNG, Quiché, el secretario general, que es Amílcar, en este caso tiene doble función, Quechí. Y así todas las candidaturas que tenemos han buscado un equilibrio étnico, un equilibrio de género también, porque consideramos que la diversidad, antes que una debilidad, es una gran fortaleza para nuestro proyecto político. Pero mencione un gobierno de URNG, WINAC. ¿Qué medida? Una medida que tomaría para integrar este país que está segregado de hecho. Mira, el punto fundamental para ello es el cumplimiento, desarrollo, actualización, si se plantea así, del Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas que viene desde la firma de la paz. Creo que ahí se sientan las bases para un país multinacional, multiétnico, multilingüe, en donde existan derechos para todos por parejo y que se puedan superar algunas deficiencias muy altas que hay en Guatemala. Te pongo un ejemplo, sin que estemos de acuerdo con eso, pero sí como un ejemplo. En la Constitución de 1985, que se considera la Constitución de la transición democrática, ocurre que se plantea en el artículo 66, 67 y el 70 la elaboración de una ley sobre pueblos indígenas, en este caso comunidades, porque no se animaban a hablar de pueblos, que sigue todavía durmiendo el sueño de los justos, que se mantiene engavetada y que todos estos partidos políticos que están ahora demandando el voto han sido incapaces de plantear en el Congreso de la República. Y las únicas posibilidades que se han planteado para que esta ley se haga o para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas son los planteamientos que hemos hecho nosotros y los planteamientos que han hecho organizaciones sociales desde la calle. Miguel Ángel, vamos en este momento a escuchar qué están pensando, qué están comentando nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Nuestro compañero José Ávila nos dice exactamente cuáles son esos mensajes que nos están llegando. Adelante, José.
Muy buenas noches, Juan Luis, y muy buenas noches a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Cabe recordarle que hoy nos visita Miguel Ángel Sandoval, el presidenciable por el partido URNG-WINAC. Son muchas, cuestionantes y muchos comentarios a través de las redes sociales. Pasamos a los principales tanto en Facebook como en Twitter. Iniciamos con Orellana Alberto. Él nos dice, es uno de los comandantes guerrilleros que mataron y torturaron inocentes, entre ellos la bomba en el Palacio, y ahora habla de... Pasamos asimismo con Ángela Sarceño. Ella dice, a estas alturas ya se desconfía de todos, pero hay que votar para que su voto no se vaya para el más corrupto. Vamos con Maybe de León. A este lo deberían de estar enjuiciando también como el señor Ríos Montt. ¿Cómo es que a él lo inscriben rapidito en el TSE? Estamos mal. Ronald Fuentes dice, más de 50 años que nos gobierna la derecha y no hemos salido de lo mismo. Quizá la izquierda sea buena, una opción. Vamos con Rudy López y dice, no necesitamos partidos de derecha, izquierda, centro o de cualquier otra ideología. Necesitamos gente que ame a Guatemala. Pasamos a más comentarios. Por ejemplo, Enrique Salguero dice, ¿será que el señor Sandoval apoya a sus compañeros Joviel Acevedo y Luis Lara en sus propuestas y su apoyo descarado a OPM? También así tenemos comentarios en Twitter. Por ejemplo, Quique nos dice qué piensa acerca de Chávez y Maduro. Pasamos a otro de Twitter, Edwin Pérez. ¿Qué propuesta para la generación de empleo tiene si llegaría a ser presidente? Así tenemos bastantes comentarios. Los invitamos a participar con el hashtag Destino Sandoval y Destino 2016. Recuerden contarnos tanto en Facebook como en Twitter como @CanalAntigua y en Facebook como Destino 2016. Con esto, Juan Luis, yo vuelvo con ustedes para que continúen con las interrogantes al presidenciable. Adelante. Destino 2016 ya es trending topic en este momento en Twitter y tenemos muchas preguntas planteadas por nuestros televidentes, pero vamos a tomar una sola, Miguel Ángel. La primera que nos describía José Ávila, la que se refiere a ese bombazo en el Parque Central en el ya lejano 1980, que fue responsabilidad de una de las 4 organizaciones integrantes más tarde de la URNG. Deben dar cuenta los integrantes de URNG por esa violencia que cortó la vida de inocentes, de civiles. Por supuesto que sí, y te diría lo mismo que le respondí a Valdizán en Canal Azteca, que me parece que por esta vía, ¿verdad?, lo único que estamos haciendo es atizar cosas que ya deberían de entrar en el camino de la reconciliación nacional, porque de la misma manera que se sitúa este tema como parte del debate, yo hablo de los bombardeos cotidianos sobre aldeas, la destrucción de 600 aldeas, que no fueron 440, sino que un poquitito más, y entonces esto nos aleja del tema. Un llamado a la reconciliación cuando hablamos de actos que son responsabilidad de la antigua insurgencia. Pero ¿por qué no se hace ese llamado a la reconciliación cuando hablamos, por ejemplo, del juicio por genocidio de Efraín Ríos Montt y José Rodríguez? Mira, esto quedó absolutamente establecido en los acuerdos de paz, en donde se hizo una ley de amnistía en que en el artículo 8, creo recordar, se establece que todos los actos cometidos, los actos de guerra, los excesos cometidos durante el conflicto armado, estaban exentos de investigación penal, esto y lo otro, salvo el caso de genocidio. Y sobre el tema de genocidio... Salvo los delitos de lesa humanidad. Sí, y genocidio, como está muy claramente establecido en la ley de reconciliación. No es un delito de lesa humanidad poner una bomba que cobra la vida de ilustradores, de taxistas, de personas comunes y corrientes que no eran precisamente combatientes de guerra. Mira, aquí hay un tema que me parece central, y es establecer una diferencia fundamental entre lo que constituye una política deliberada y lo que puede ser un error que se comete en el marco de un conflicto. Y acá quizás es un tema que se ha discutido poco porque hay la tendencia a la polarización ideológica de una manera que me parece que no contribuye mucho a generar la reconciliación. Pero en el caso que yo señalo, la diferencia fundamental es: 1. Existe una política deliberada, planificada, organizada para los delitos de lesa humanidad y genocidio, mientras que en el otro caso es un accidente terrible, por supuesto. Poner una bomba deliberada no es un accidente. Que merece condena. Poner una bomba deliberada no es un accidente. Ese es un acto específico que se colocó en un sitio en donde se sabía que iba a haber víctimas inocentes. No creo, pero bueno, en todo caso, son temas que ya están suficientemente discutidos, son temas sobre los cuales la URNG en su momento estableció que había que
considerar y demandar disculpas a la población por algún exceso que se hubiese hecho, es algo que definitivamente no se va a cargar toda la vida ni se va a convertir en el centro de todos los debates. Quizás sería más oportuno ahora discutir, por ejemplo, qué va a ocurrir, ¿verdad?, a futuro con el país que tenemos, con la corrupción que existe, con lo que ha hecho la derecha durante 40, 50 años de gobierno, en donde han fracasado de medio a medio y no centrarse en un tema que a nuestro juicio está bastante digerido, superado y demás. Me parecería que acá es importante pensar en las soluciones que vamos a darle al conjunto de temas del país, ¿verdad? Y no regresar a un incidente de la guerra terrible, pero un incidente finalmente. ¿Juicio para Ríos Montt? Perdón y olvido para URNG. No, no está planteado así. Existe una lista de compañeros que están con juicio pendiente en el Ministerio Público. Habría que pedirle al Ministerio Público que agilizara esos temas. En el caso de Ríos Montt, lo que hubo fue una acumulación de pruebas, datos y demás, y creo que ustedes que siguieron atentamente el juicio por genocidio saben perfectamente bien, ¿verdad?, que se presentaron pruebas desde el punto de vista antropológico, forense, militar, ideológico, etcétera, 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 y se concluyó en ese juicio sobre Ríos Montt, sobre el genocidio, uno, que era culpable de genocidio, y dos, fue condenado a 80 años firmes por un tribunal de alto impacto. Y este tribunal de alto impacto, cualquiera que sea abogado y que sepa de derecho constitucional, sabe que la Corte de Constitucionalidad no tenía por qué interferir en eso y por qué anular una sentencia, porque no le competía. El derecho penal no es asunto constitucional, el genocidio no es asunto constitucional. En Destino 2016 conversamos con Miguel Ángel Sandoval, el candidato a la presidencia de URNG WINAC. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco con más preguntas para él. En Destino 2016 hoy conversamos con el candidato de la URNG en coalición con WINAC. Él es Miguel Ángel Sandoval, quien por segunda vez compite por la presidencia de la República. El turno es de Edgar Ortiz para plantear la siguiente pregunta. Bien, la corrupción, digamos, la gran consigna, la gran preocupación de la gente a raíz de los escándalos que surgieron con el caso La Línea de ahí en adelante. Yo le preguntaría a usted en concreto, digamos, ¿cuál sería una medida o las medidas, digamos, concretas para calmar el tema de corrupción, tomando en cuenta que no es un tema moral, digamos, es un tema de incentivos? ¿Cuáles serían sus 2, 3 medidas concretas para cambiar ese flagelo? Mira, están planteadas en las varias mesas que ahora están en el Congreso de la República. Una de ellas es la reforma de la Contraloría, porque toda esta corrupción que vimos sucedió sin que Contraloría se diera cuenta de nada. Creo que hay que reforzar esto, darle dientes y uñas a la Contraloría, es un punto. Un segundo punto es el tema de la ley de compras y contrataciones. No se puede permitir que se compre y se contrate servicios sin licitación pública. Creo que eso es un tema que hace falta ver con mucho cuidado. Adicionalmente, yo planteo que estaríamos dispuestos a legislar en dirección a una ley que hiciera que cualquier persona que fuese encontrada vinculada a la corrupción, ¿verdad?, perdiera los derechos políticos de por vida. Es decir, que no pudiera ser elegida a un cargo popular, de elección popular, y que tampoco pudiera trabajar en el gobierno. Creo que estas son medidas que se pueden tomar. Ahora, hay que ver otras cosas que pasan, por ejemplo, con el secreto bancario, con la constitución de empresas de cartón, que son las que contratan muchas veces los servicios, y esto nos llevaría a un proceso de reformulación del estilo de gobierno, porque no se trata solamente de medidas puntuales, sino que tienes que tener un estilo de gobierno totalmente distinto, en donde la corrupción tenga cada vez menos espacios. Pongo un ejemplo. Creo que todo el mundo coincide que hoy por hoy del presupuesto nacional, que son 70.000 millones hoy día, ¿verdad?, aprox, en todo lo que tiene que ver con compras y contrataciones del Estado, hay un 40% de corrupción que empieza con las coimas,
con los malos materiales que se utilizan, con la ausencia de verificación de todo ello, con la falta de licitación pública, con la ausencia de controles. ¿Perdón? Pactos colectivos que también son... Sería absolutamente lo menor, y me parece que este es un punto que de pronto quizás sea interesante discutir, porque hoy día creo que ustedes coincidirán conmigo de que solo el 2% de la población económicamente activa tiene organización sindical, porque se prohíbe el sindicato en la mayoría de empresas de Guatemala. Y no creo que ninguno de ustedes esté en favor de la prohibición sindical, pero de la libre contratación y de la negociación colectiva. Pero el punto alrededor del cual se está discutiendo es la corrupción. Y ha quedado en evidencia que hay pactos colectivos que incentivan, que promueven y que desarrollan corrupción en favor de dirigencia sindical. La posición de Miguel Ángel Sandoval y de URNG WINAC es a favor de esa dirigencia sindical o en contra. Nuestra posición es a favor de la negociación colectiva, a favor de la sindicalización, a favor de la democratización de los sindicatos y, por supuesto, condenamos cualquier expresión de corrupción. Esto es algo que hemos planteado mucho tiempo antes y que personalmente yo he escrito sobre esos temas y hoy mismo tengo acá, miren, les hago aquí una publicidad, un libro que se llama Por la Revolución Moral en Guatemala, en donde tengo como anexo un pequeño ensayo que escribí hace 2 años más o menos, en donde consideraba yo que Guatemala tenía un problema de corrupción muy alto, en donde había corrupción en el gobierno, en la empresa privada, ¿verdad? Si no existe corrupción gubernamental sin la contraparte, pero que además existía corrupción en partidos políticos, en ONGs, en sindicatos, en organizaciones indígenas, en la prensa, en las iglesias, en las municipalidades, en la sociedad completa existía un fenómeno de corrupción que podía ser, yo lo advertía mucho antes de que iniciara este proceso, la vía probable para una gran unidad nacional, para un gran pacto nacional, la lucha contra la corrupción. Porque me anticipé en ese sentido, perdón que lo diga así, pero es real, al tuit del comisionado Iván Velázquez, que decía que la corrupción no tenía ideología y no tenía partido político, y es un planteamiento que yo hago hace par de años diciendo, hoy por hoy nosotros tenemos la gran posibilidad de articular una lucha nacional en contra de la corrupción sin importar la procedencia política. Si usted hoy en día fuera el presidente de la República y a la luz de los datos que conoce sobre este pacto colectivo en el Ministerio de Salud, ¿qué decidiría? ¿Qué aconsejaría? Probablemente plantearía una renegociación. ¿Lo denunciaría? Seguramente, pero cuidado, lo denunciaría y lo cuestionaría sin poner en cuestión jamás la organización sindical, los derechos laborales de la gente, el principio de negociación colectiva. Y en este caso, perdón, yo termino con esto. En este caso, yo quiero decirles, señoras y señores, que hay 2 responsables de esto. El sindicato y el Estado, el gobierno que firmó esto, y todo el sistema que lo avaló, y el sistema de los medios de comunicación que no dijeron nada cuando se produjo, y es únicamente a posteriori que plantean las críticas, los argumentos todos los hechos de corrupción y demás. Se producen de la misma manera. Perdón, Juan Luis, el punto es es que seamos un poco más equilibrados en los planteamientos. Es que pareciera que la idea es descargar de responsabilidad a la dirigencia sindical. No es eso. Lo que yo planteo es sencillamente un análisis objetivo, maduro, sereno, que tenga en su base como principio fundamental el respeto a la organización sindical, a la negociación colectiva, a todos los derechos laborales que están reconocidos en el Código de Trabajo de Guatemala, pero también en convenios internacionales que hemos suscrito como Estado. Pero ese es el problema, precisamente, ¿no cree usted? Aquí 2 preguntas. Primero, si usted homologa la negociación colectiva, que es un derecho, pero la negociación colectiva con el Estado, ¿es sinónimo para usted que la negociación colectiva con el sector privado? Si eso es lo mismo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si ustedes apoyan una nueva ley de servicio civil. Porque es claro que la dirigencia sindical actual no apoya una nueva ley de servicio civil, y todos los que queremos un Estado más fuerte queremos una nueva ley de servicio civil, porque ni siquiera nos estamos poniendo de acuerdo en el contenido de esa nueva ley de servicio civil.
Mira, evidentemente que existe una diferencia, digamos, muy importante entre el trabajador del Estado y el trabajador de la empresa privada, pero el principio no se pierde. Creo que esto es importante establecerlo, ¿no? El hecho de que yo sea trabajador del gobierno no me limita mis derechos laborales bajo ninguna circunstancia. En todo caso, lo que deberíamos de ver es que habría que presionar al Estado, al gobierno fundamentalmente, para que respetara un poquito mejor los derechos laborales, porque desde que hizo gobierno Arzú terminó con todo lo que era el empleo más o menos fijo y empezaron a hacer este conjunto de contratos temporales 029, 030, 040, 050, quitándole de paso los derechos a los trabajadores y destruyendo la organización sindical en ese momento, con una visión muy conservadora, hay que decirlo, pero no es el caso en la actualidad. Sí establezco claramente estas diferencias y creo que es importante reconocer que existen para poder trabajar mejor. O sea, no, para Miguel Ángel. Y, por supuesto, y la ley de servicio civil, mira, nosotros apostamos por la ley de servicio civil desde los acuerdos de paz, que no se olvide esto. De la misma manera que todas las mesas que están hoy en el Congreso, las 5 que mencionamos, tienen su origen en los acuerdos de paz y todo mundo se había hecho un poco de la vista gorda con la implementación de este conjunto de compromisos que se revelan como indispensables para poder más o menos gobernar el país, para poder más o menos construir una democracia, para poder más o menos tener una ciudadanía que pueda convertirse en una masa crítica, Juanes. Ahora, en este proceso de comparación entre sindicalización en empresas privadas y sindicalización dentro del Estado, uno de los grandes problemas que yo veo realmente es que los actuales gobernantes, por ejemplo, siento yo que han perdido el norte, porque le han dado muchísimos privilegios a los sindicatos estatales sin tomar en cuenta cuál es realmente la función del Estado. Es decir, lo que estamos viendo en ese momentito es que prevalecen muchos intereses de sindicatos estatales por encima de la función del Estado, que es búsqueda del bien común. Sí, mira, aquí hay un punto que me parece importante subrayar ahorita. Como entiendo de que el tema básico pasa por salud y educación, ¿verdad? Hoy día tenemos que un maestro... Bueno, también está el organismo judicial, por ejemplo. También el OJ. También está el Congreso. De acuerdo. Vamos por partes, ¿verdad? En el tema de la mayor cantidad de empleados que existe, magisterio y salud a nivel nacional. Tenemos acá que el 80% de los trabajadores del magisterio y de la salud no ganan siquiera la canasta vital. Ojo, no llegan ni siquiera a eso. Estamos hablando que un maestro tipo A está entrando con 3.500 quetzales aprox, ¿verdad? Deducciones hechas y demás. Y esto me parece que es algo que se ha más o menos mejorado en alguito, pero en un poquitito por los pactos colectivos. De lo contrario, tendríamos maestros al límite de la subsistencia. Y me decía un amigo que analiza el tema de los trabajadores del Estado y de este sindicalismo que existe en el Estado, que hoy por hoy un vendedor de automóviles puede ganar 20.000 quetzales fácilmente, 30.000 quetzales fácilmente, y un maestro tiene el salario de un policía que está muy mal pagado también, y entonces tenemos con que nos preocupa enormemente que se pueda incrementar o pedir el incremento de salario para un maestro o un policía que andan en los 3.500 quetzales, ¿verdad? Y me parece muy injusto porque no estamos considerando el costo de la vida y la capacidad que tiene ese 80% de trabajadores de accesar a esos bienes, a esos servicios indispensables para tener una vida más o menos digna, que lo hemos perdido de vista, y hacemos una discusión más, creo yo, tantito más ideológica antes que ver el problema de la subsistencia material del 80% y más de los trabajadores del magisterio, de los policías, de los de salud, pero Miguel Ángel, etcétera. La pregunta de Gustavo iba orientada hacia cómo conciliar derechos de trabajadores con búsqueda de bien común. Cuando tenemos, por ejemplo, un 70% del presupuesto dedicado exclusivamente a pagar salarios,
y muy poco realmente para mejorar las condiciones de hospitales, mejorar las condiciones de escuelas. Estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Tenemos eso que tú señalas en cuanto ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos impuestos? No, perdón. En cuanto a mantenimiento, tenemos esa dificultad. Un porcentaje muy pequeño para inversión y un porcentaje que ya es preocupante de servicio de deuda. ¿Verdad? Los tres principales componentes del presupuesto nacional, y ahí tenemos una dificultad que me anticipo y la planteo de una vez con dos ejes de nuestro plan de gobierno. El problema que tenemos es que en educación, en salud, en seguridad y en infraestructura tenemos que invertir más, ¿cierto? Sí, lo que querramos hacer en cualquiera de estos 4 temas fundamentales, hay más, pero en estos 4 temas tenemos que invertir más. ¿Cómo hacemos para invertir más en ellos? Exactamente, ahí está. Nosotros planteamos 2 ejes básicos. Uno, planteamos la desprivatización de todos los servicios públicos del Estado. Ese es un desprivatización de los servicios públicos del Estado. Un eje fundamental, sobre todo si pensamos que hoy por hoy el 80% de la educación es privada. Perdón, que en salud empieza un proceso de privatización en donde existen los famosos servicios contratados de seguridad. Y un tercero, en seguridad, en donde hoy 35.000 policías nacionales contra 140.000 policías privados en empresas de dudosa calidad. Entonces usted propone absorber esos 135.000 policías privados. No estoy proponiendo y absorber todo el sistema de salud privado. Perdón. Estamos hablando de un principio rector en un Estado democrático de derecho. Estamos hablando que el uso de las fuerzas de seguridad compete estrictamente al Estado, al gobierno, y no corresponde al sector privado. Eso me parece central en el análisis. La manera en que lo vayas resolviendo dependerá de otro conjunto de variables. Pero no entiendo cómo resuelve eso el tema económico que nos llevó, el tema de financiamiento de mayor inversión en estas 4 áreas fundamentales. Estoy hablando de esto y simultáneamente del otro eje, que es la recuperación de los recursos naturales que hoy están en manos de la empresa privada transnacional. ¿Cuáles recursos naturales? La minería, por ejemplo. ¿Nacionalizar la minería? Pero por supuesto que sí. ¿Qué otra cosa habría que nacionalizar? La energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica, la generación de energía. Eso ya es nacional fundamentalmente. ¿Y la distribución? Y la distribución es en donde hay mal servicio y costos muy altos. Bien, Ángel, de eso tenemos que hablar. Vamos a escuchar en este momento qué están pensando nuestros televidentes y cómo se están expresando por medio de las redes sociales. Pero al volver de la pausa comercial, a la que iremos más tarde, vamos a conversar justamente sobre esas nacionalizaciones que está planteando URNG WINAC. Adelante, José Ávila, te escuchamos. Muchas gracias, Juan Luis. Continuamos con la lectura en las redes sociales. Déjenme comentarles que gracias a su participación somos trending topic en ambas redes, tanto en Facebook como en Twitter, con el hashtag Destino 2016 y Destino Sandoval. Pasamos a los comentarios tanto de Facebook como en Twitter. Iniciamos con el primero, que en este caso María Cristina nos dice: lo que diga no es creíble. ¿Cuánto daño le hicieron a Guatemala en el tiempo de guerra interna? Destruyeron carreteras, también hubieron muertos. Nunca se les hizo nada. Continuamos con Ana Isabel, que dice: quieren gobernar como Chávez y Maduro y engañaron a los pobres y lo han convertido en los más pobres o indigentes. Seguimos con Gretel, que dice: hay asuntos pendientes. Usted, sobreviviente de la guerra interna, ¿qué le ofrece a la parte de la población que aún llora a sus seres? Continuamos con la lectura. Ana Patricia dice: escuchemos y luego podemos emitir juicio. Gustavo Adolfo: el resentimiento persiste. Hoy se puede apreciar una izquierda dividida y una derecha. Continuamos por aquí abajo. Dice Lucrecia Bautista: que diga sus planes de gobierno. Siempre vive quejándose. Continuamos. Roberto Figueroa: se contradice en todo. Janet dice, por aquí vamos a ver: me gustaría saber qué garantía tiene ese señor de que los seguidores de Convergencia van a votar por él, porque lo que dice con tanta, y continúa por ahí el comentario. Seguimos con Marcos, que dice: yo quiero saber por qué, sabiendo que no tiene posibilidades de pasar a una eventual segunda vuelta, hay candidatos como el señor. Estos son los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Los invitamos a continuar participando utilizando los hashtags antes mencionados. Recuerde que nos visita el presidenciable del partido URNG WINAC,
Entonces vamos a pasar de nuevo con ustedes, Juan Luis, para que continúen con las preguntas al presidenciable. En Destino 2016 conversamos hoy con Miguel Ángel Sandoval. Vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a volver para hablar sobre esa propuesta de nacionalizar, por ejemplo, la generación y distribución de energía eléctrica, de la explotación minera y de otros bienes nacionales. Ya venimos. En Destino 2016 volvemos para conversar con Miguel Ángel Sandoval. Él es el candidato a la presidencia por segunda ocasión del partido URNG, en esta ocasión coaligado con WINAC. Bueno, retrocedamos un poco. Estábamos hablando sobre la desprivatización de los servicios públicos como una posible solución al problema que hay de fondos en el Estado. Ahora yo le preguntaría, ¿no es más costoso para el Estado empezar a cubrir aquellos servicios públicos que hoy por hoy están privatizados? Por ejemplo, ¿no sería más costoso para el Estado que más estudiantes de nivel medio, por ejemplo, entren al sistema público y se salgan del sistema privado? Mira, acá hay distintas formas de aproximarse al mismo problema. Resulta que la educación diversificada es fundamentalmente privada. La nacional ya es realmente muy pequeña. Y resulta lo siguiente, que todas las familias guatemaltecas que quieren mejoría en su nivel de vida, en sus condiciones, aspiran a que sus hijos sean profesionales, a que se eduquen, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que tenemos que todos asisten a las escuelas privadas y que normalmente tenemos una dificultad enorme cuando llegan a la universidad. Pierden los exámenes una gran cantidad, un amplio porcentaje, por la mala educación que hay en la educación privada. Bueno, en realidad salen muy mal en la pública también. Perdón. Incluso, estamos hablando de que proporcionalmente calificados en lo público que en lo privado. Por supuesto. El 80% de la educación es privada y es el segmento mayoritario, por eso me preocupa. Y entonces nosotros planteamos acá lo siguiente: si los colegios privados, las escuelas privadas ofertan, dicen, vamos a dar tal servicio, vamos a prepararlo a los estudiantes de tal manera y no lo cumplen, ¿verdad? Hay de por medio una especie de estafa. Y entonces nosotros planteamos que lo mínimo que hay que hacer haciendo gobierno sería congelar las matrículas escolares, punto. Y segundo, hacer un proceso de auditoría, de supervisión de este conjunto de escuelas privadas que dicen tener cursos de química sin laboratorio, que dicen tener cursos de computación sin computadoras, que dicen tener, etc. Ahora, esto tiene que ver con una forma de ir mejorando la educación y simultáneamente todos los colegios, plantearíamos nosotros, estarían obligados a dar un porcentaje de becas para gente que no tenga acceso, de tal forma que controlando la oferta educativa y ampliando su responsabilidad social, tuviésemos algo mejor. Y con las universidades, una de dos. Junto a esta supervisión habría que introducir dos cosas más. Uno, una cuota importante de becas, y si no quieren becas, que paguen impuestos. Pero estamos hablando entonces de regulación, no necesariamente de desprivatización, ¿correcto? De una regulación que eventualmente permita ir ampliando, ¿verdad?, la función pública en la educación. Empezar a mejorar la educación pública en lugar de entrar con este tipo de medidas con la educación privada. Y también me quiero extender en el caso de los temas de salud, por ejemplo. Tanto salud como educación se ha demostrado por parte del Estado la ineficacia y la inefectividad de las medidas para dar un buen servicio a la ciudadanía. Entonces, ¿no sería lo primero justamente mejorar esto a nivel del Estado para ya hablar de una desprivatización? Porque en las condiciones actuales en donde vemos un sistema de salud colapsado, en donde los estudiantes pierden en su mayoría las pruebas de matemática y de lectura, pareciera que es ahí donde hay que enfocar esfuerzos y no tanto pensar en desprivatizar. Es que va junto con pegado. Es decir, es parte del mismo fenómeno. Acá la apuesta nuestra es por fortalecer la educación pública. O sea, personalmente yo estudié toda la vida en educación pública, ¿verdad? Y esto me da para pensar de que es posible tener una educación de calidad, una educación que sí contribuya a formar a la gente, no solamente en áreas técnicas, sino que en áreas humanísticas y con
sensibilidad social, que es algo que se ha perdido bastante, ¿verdad? O que no se da. Y ello es la base para poder pensar en que expandiendo la educación pública puedes al mismo tiempo ir poniéndole ciertos límites a la educación privada, porque, ojo señores, la educación no es un negocio, la educación es la base para que podamos tener, si lo quieren ver desde el punto de vista casi neoliberal, es mano de obra calificada. Sí, mínimo, eso debería de preocuparnos. O sea, y hoy tenemos que hay empresarios por la educación, pero yo no he visto pedagogos, psicólogos por la educación, filósofos por la educación, eso no tenemos. Historiadores por la educación, empresarios sí. Y me parece que la educación es un negocio. Ese es uno de los problemas que hay, porque el manejo del presupuesto, pues obviamente tiene un componente ideológico, pero la plata se acaba. Y usted mismo ha dicho que hay gastos de funcionamiento, que son un montón de dinero en sueldo. Sí. Otro es pago de deuda y otro es lo que queda para inversión. Sí. Pero si ustedes proponen la expropiación, por ejemplo, de la generación eléctrica, de la distribución eléctrica, se van a pasar un montón de presupuestos del Estado pagando indemnizaciones. Y entonces, ¿de dónde sale ese dinero para la inversión? Ya. Mira, acá existe un hecho fundamental. El primero, la generación de energía es fundamentalmente del Estado, hoy por hoy. ¿Eso no lo dice la ley? No, perdón. Hoy por hoy la generación se hace por el Estado y yo produzco la energía y se la doy a una empresa privada para que la distribuya y pero cobre. un porcentaje fundamental es privado. Sí, la iniciativa privada. Es eléctrica. Todavía. Hidroeléctricas y carboneras, No. Claro. y plantas de diferente... Lo fundamental viene del INDE. ¿Sí? Es menos del 30% lo que proviene del INDE a estas alturas. El resto está siendo generado por la iniciativa privada. Usted habla de expropiar o de nacionalizar. Habría que pagar, indemnizar por esas expropiaciones. ¿De dónde saca el Estado? ¿O es confiscar? Es desprivatizar los servicios públicos. Y en esta perspectiva nosotros planteamos que hay que nacionalizar, municipalizar la energía eléctrica, la distribución, de tal suerte que no dependamos en la oferta del servicio al ciudadano, ¿verdad?, de la urgencia de las empresas para incrementar sus ganancias, en la medida de que la energía eléctrica es un servicio social. Miguel Ángel, es un servicio ciudadano, es parte de la canasta básica. La empresa municipal de distribución de energía es el de la municipalidad de Quetzaltenango, que llegó a acumular decenas y decenas de millones de quetzales en déficit, porque mantenía subsidiado el costo de la energía a costa, por supuesto, del Estado Nacional. Mira, yo creo que aquí el punto fundamental tenemos que enfocarlo en torno a la corrupción con la que se han manejado este tipo de negocios durante mucho tiempo. Y al populismo también, que busca ofrecer un servicio por abajo del costo real. No te diría que sea un tema de populismo, porque hoy justamente vengo de estar en Tacaná, en donde hay un proyecto de hacer, de trabajar una empresa municipal de energía. En Tiquizate hay todo el planteamiento ya con estudios técnicos para hacer una empresa municipal. Y esto no es algo a lo que estemos acostumbrados, porque mira, lo que ocurre es que en Guatemala, cuando se habla de nacionalizar un servicio básico, ¿verdad?, lo primero que surge en la mente de todos es, ¿y de dónde se va a pagar a los empresarios? ¿Sí? Ese es un tema. Me parece que es importante que eso se discuta. Me parece que esto es semejante al tema de la tierra. Por ejemplo, si yo digo, vamos a trabajar con tierras ociosas, tierras mal habidas, etcétera, la idea es, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con los pobrecitos finqueros? ¿En eso consiste su reforma agraria restitutiva? Perdón, don Miguel Ángel, pero... Perdón, estoy hablando... Es que la Constitución... Si me dejan hablar, yo explico. Si no me dejan hablar, está difícil explicar. No, es un tema solo muy sencillo. La Constitución establece unas reglas para las tierras ociosas y otras reglas para esta clase de bienes. Las tierras ociosas sí las pueden financiar, pero esto no. Esa es la preocupación que teníamos. ¿Puedes replantearlo? O sea, son otras reglas para pagar esas indemnizaciones. Cuando son tierras ociosas, la Constitución tiene un marco. Cuando es, digamos, la generación de energía eléctrica, es otro marco, tiene que ser previa. Ese es el tema.
Mira, hay un tema acá que lo podemos discutir inclusive después del programa, que pasa por el tema de la Constitución, ¿verdad? Hay que reformar la Constitución. En donde todo el mundo se plantea constitucionalista, sí y solo sí, no afecta sus intereses y sus derechos supuestos, porque, Juan Luis, yo quisiera que estableciéramos una cosa con meridiana claridad. En Guatemala, desde hace muchísimos años, que no existe un solo sector que respete la Constitución Política de la República. Para empezar, hablemos del artículo número 1 relacionado con el bien común. O sea, ¿quién lo respeta? Nos preocupamos por el bien común. El Estado se preocupa por el bien común. La empresa privada se preocupa por el bien común. ¿Quién respeta el bien común? Pero ¿Quién lo respeta, Juan Luis? Lo que Miguel Ángel Sandoval está planteando es la necesidad de una reforma constitucional que cambie, por ejemplo, el marco para indemnizar los bienes que sean nacionalizados. Mira, acá vamos a ir por partes. Número 1, con el tema de las fincas malavidas. Yo no creo que alguien en su sano juicio pueda pensar que una finca mala vida... ¿Mala vida según el sistema judicial o mala vida según quién? Según las titulaciones supletorias ilegales que se han hecho a partir del registro de la propiedad, por Dios bendito. Todo el mundo sabe que aquí hay 2 o 3 pisos de país porque existen miles y miles de escrituras falsas a la cual se han prestado cualquier cantidad de notarios históricamente. Y eso se puede mejorar, se puede combatir, se puede arreglar. Y para resolver esto, restitución de derechos a la gente que ha sido expropiada de los mismos, sin algo muy importante. Y esto es algo que yo quiero llamar la atención de ustedes porque es parte de nuestra propuesta. Nosotros planteamos que para los temas agrarios se haga una ley agraria que no existe. Cualquier tema, un código de tránsito para un accidente, una cuestión de salud para un restaurante que ofrece comida en mal estado, para herencias y cosas un código civil, pero cualquier conflicto que tiene que ver con el agro no tiene una ley de la materia. ¿Necesitamos una reforma agraria? Sí, por supuesto que sí. Usted habla de una reforma agraria, o la propuesta habla de una reforma agraria restitutiva. ¿A qué se refiere esto? Hablamos de confiscación. De restitución de derechos. Estamos viendo, estamos discutiendo y conversando sobre un tema que existe una cantidad de tierra usurpada con títulos ilegales. ¿Sí? Esto hay que enderezarlo. No podemos acostumbrarnos a la idea de que existan propiedades que han sido obtenidas vía arreglos en el registro de la propiedad, que se hayan obtenido vía extensión de límites de una forma totalmente abusiva, pero con la vista gorda de los gobiernos. Miguel Ángel, y esto sí. Tenemos que arrancar en ese momento con el ejercicio de las preguntas rápidas que hemos preparado para que el candidato le responda con un sí, con un no o con la respuesta más lacónica. Yo voy a empezar con Deja tomarme un poquitito de agua porque con la primera de ellos. La primera pregunta tiene que ver con las elecciones del próximo 6 de septiembre. En estas condiciones, ¿mantener las elecciones del 6 de septiembre o posponerlas? Yo creo que habría que posponerlas en un par de meses. ¿Para qué? Para implementar las reformas electorales en la parte que sea posible y para implementar las otras leyes. ¿Integraría usted a su equipo a Rigoberta Menchú, aunque ella se ha decantado por el doctor Valdizón? No la incorporaría. ¿Con qué presidente de Sudamérica se identifica más Miguel Ángel Sandoval? Con un expresidente. ¿Con quién? Mujica. ¿Y de los actuales? Correa. ¿Qué opina usted de la separación de la Iglesia y del Estado? ¿Debemos seguir con estos rituales cristianos en todos los actos oficiales? Yo creo que yo apuesto por un Estado laico. Suponiendo que otro candidato gane las elecciones, otro partido gana mayoría en el Congreso, ¿estaría de acuerdo usted con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente está en el ambiente nacional. Sí, porque hoy no es posible que haya elecciones que satisfagan el conjunto de demandas que existen. Podría ser que satisfacieran
en el caso de que una opción alternativa como la nuestra gane, pero inclusive así estaríamos ante un escenario muy complejo. ¿Sí o no a los bloqueos anunciados para la próxima semana que limitan la libertad de locomoción? ¿Anunciados por quién? Por CENOC, me parece. Pero en general, cada vez que hay bloqueos, ¿usted está de acuerdo, sí o no, con los bloqueos que limitan la libertad de locomoción? Mira, yo estoy de acuerdo con las demandas que plantea la gente que muchas veces se ve obligada a bloquear, a tomar carreteras, a manifestar y hacer cosas que no deberían de ocurrir. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años... Tenemos muy poco tiempo. Perdón, pero este ejemplo es pertinente. Hace 2 años hubo una gran marcha campesina que vino desde Alta Verapaz a la capital. Conclusión, un documento suscrito entre los campesinos y el gobierno, ¿verdad? Con Pérez Molina como firmante, etcétera, etcétera. De entonces para la fecha son 2 años y se ha cubierto apenas un 15% de las demandas que en ese momento el Estado se comprometió. La última pregunta, Miguel Ángel. Sí. 3 palabras para describir el gobierno del señor Maduro en Venezuela. El gobierno del señor Maduro en Venezuela. 3 palabras. Que era muy difícil el legado de Chávez. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel Sandoval, en Destino 2016. Vamos a la pausa comercial y volvemos con las conclusiones de los panelistas. Y después de conversar con el candidato presidencial de URNG, WINAC, ofrecemos nuestras conclusiones. Arranca Carmen Ortiz. Bien, yo he de decirles que a mí me sorprende que un partido político con tantos años de haberse ya incorporado a la vida democrática del país y a pesar de lo que él mencionaba, que lo que los caracterizaba es que son un partido con estructura, tengan tan magros resultados electorales. Y luego de escucharlo, pienso que su discurso, posiblemente eso es lo que no levanta, porque no veo un discurso innovador, no veo mucha diferencia respecto a otros partidos políticos, excepto por el tema de la nacionalización y desprivatización y algunos que otros elementos, pero no me parece que sea el tipo de discurso ni de personalidad que lograría darle un nuevo tinte o un nuevo auge a la izquierda guatemalteca. En el caso de lo que mencionaba sobre la democratización de su partido político, yo creo que es un partido político que padece de los mismos defectos que el resto de partidos. No lo veo un partido democratizado, no veo un partido que esté capaz de renovar sus cuadros políticos, a pesar de que dice que hay mucho joven, pues habrá camino que recorrer, pero yo no sé hasta dónde lo que no han logrado en tantos años lo puedan lograr hacia el futuro. Luego sus propuestas de desprivatización y de nacionalización, no las veo sustentadas, creo que no han sido lo suficientemente analizadas, me dio la impresión de que le hace falta información, le hacen falta datos, pero es parte del discurso porque, como él mencionaba, lo que hay que hacer es marcar diferencia, pero me parece que hay que hacerlo de una manera mucho más sólida y mucho más estructurada de lo que lo hizo acá. Quiero también mencionar que el Estado ha demostrado que ha sido ineficiente, como le mencionaba yo a él, ineficaz para asumir estos temas, y eso es lo que ha dado pie a la privatización de todos los servicios, dígase seguridad, salud, educación. Y algo que me llama la atención únicamente de los comentarios en redes sociales es que todavía hay mucho resentimiento y hay mucho reproche hacia el rol de la guerrilla en el conflicto armado interno. Pero por el otro lado, fue una pregunta que no me dio tiempo de hacerle, cuando circuló el video de estos miembros del ejército, no importa si el video es nuevo, no importa si el ejército es guatemalteco o los miembros de esos soldados son salvadoreños. El tema es que la mayor parte de personas que comentó en redes sociales lo vio con buenos ojos y justificó al ejército. Es algo sobre lo cual hubiera querido que me respondiera, lamentablemente no dio tiempo, pero vale la pena reflexionarlo. Yo creo que una de las cosas que hay que valorar de la URNG es que es el único partido que no es personalista. Es decir, todos los partidos que nos rodean han estado estructurados alrededor de un caudillo, de una figura. Es decir, es cierto, hay una nomenclatura usando la terminología de los años 70 que no se ha movido, ¿verdad? Es un partido muy verticalista, pero luego el otro problema que existe también es el hecho de que
como una representación de la izquierda, la URNG no ha sido capaz realmente de formar, por ejemplo, ese frente amplio que hizo llevar ¿cómo se llama?, a los presidentes estos de izquierda en Uruguay. Es decir, ese es un gran problema realmente. Es decir, tampoco se ve una unidad programática, porque vemos las propuestas de Convergencia por un lado y las de la URNG por el otro. Miguel Ángel dice que él está seguro que la gente de Convergencia va a votar por él, pero tampoco eso es una garantía, por ejemplo, si los diputados de Convergencia llegan, que lo apoyen a él en la eventualidad de que Miguel Ángel llegue a la presidencia. Luego el otro problema que hay también es el hecho de que, bueno, sí es un discurso un tanto repetitivo en términos de lo que podemos esperar de la izquierda tradicional guatemalteca. Es decir, vemos que no se plantean realmente acercamientos al sector privado, sino que todo es una visión muy desde el Estado, ¿verdad? Que está bien, pues hay que mejorar el Estado, pero tampoco hay que echarle toda la carga al Estado como pudimos ver que es lo que Miguel Ángel quiere. Yo veo dos cosas que tal vez pueden diferenciar. Una, que hay de nuevo una izquierda con un discurso totalmente expropiatorio. Y ese sí es una complicación, porque eso es precisamente lo que aísla en los temas. Y si vemos, no es lo mismo, como decíamos, en el marco constitucional, o sea que esto no está hablando nada de ideología, sino que en el marco constitucional, expropiar bienes productivos versus tierras ociosas. No es lo mismo, son otras reglas completamente distintas. Y no alcanzaría el dinero del Estado en buenos años para pagar indemnizaciones de bienes productivos en este momento. Entonces eso sí es, digamos, una nota crítica. En la nota positiva que yo veo es que sí habla de que en este país la titularidad de la tierra es un desastre. Y eso sí es cierto. Y además, si queremos capitalistas y si queremos que el sistema gire en función de creación de riqueza, tenemos que crear propietarios. Y aquí no hay propietarios, porque incluso el sistema catastral del país ha sido boicoteado desde el poder. Entonces yo sí rescato el punto más importante que a mi juicio fue comentado esta noche por él, es que sí se tiene que ya fortalecer el catastro para conocer el grado de titularidad que existe en la posesión de la tierra en el país. Bueno, hablando un poco, ya que hablamos sobre el partido, creo que tal vez la situación que tiene URNG es que es un partido nicho, un partido que tiene un mercado electoral muy determinado ideológicamente, muy circunscrito a una zona geográfica, en donde también hay distritos muy grandes, que son Huehuetenango y San Marcos, lo cual le permite sobrevivir a pesar de que no tenga una dimensión de alcance nacional. Sobre las respuestas del candidato, la respuesta sobre la justicia transicional me pareció inesperada. Inesperada por la poca empatía que el candidato muestra ante las víctimas de los delitos cometidos, en este caso por la guerrilla. Algo que sorprende por su similitud con la poca empatía que muestran también algunos exmilitares o familiares de exmilitares cuando hablamos sobre este mismo tema. Entonces, esto creo que es algo que puede generarle problemas aún dentro de su mismo electorado. Y sobre el candidato en general, algo que llama la atención es que hemos tenido candidatos que conocen el Estado porque han sido funcionarios públicos. Me parece que este candidato no conoce el Estado, pero en contrapartida parece conocer un poco mejor a la sociedad. A ver, yo percibo un problema, ¿no? Que es un discurso excesivamente ideológico y poco práctico, digamos, y poco adaptado. Ya, Alejandro, por ejemplo, tú mencionabas lo impracticable que serían las expropiaciones, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, malas sensaciones, digamos, en cuanto a la apología de ciertos actos, digamos, violatorios de derechos humanos que justificó en el caso de la bomba, ¿no? Que la defendió como un accidente, como si una bomba llegase sola al sitio, ¿no? Y se detonase por sí misma. Me parece un resabio ahí de autoritarismo, lo mismo que su opinión sobre Hugo Chávez, ¿no? Que yo creo que no se puede defender desde un punto de vista el régimen chavista. Y entonces ya no sé cómo definirlo, ¿no? Porque es un partido, digamos, un discurso ideológico sin muchas chances electorales, absolutamente desfasado, ambiguo, digamos, en algunos temas. Por ejemplo, la famosa desprivatización, no me quedó claro a qué se refería. En algunos casos sí fue tajante en hablar de una expropiación, por ejemplo, y en otros, pues, de cosas que realmente no son desprivatización, que era como regulación o alguna cosa así, ¿no? Entonces tampoco es muy claro en algunos temas. Sí, en los fundamentales, digamos, en los que la izquierda extrema tradicional pues suele ser muy tajante, ¿no? Pero en lo demás me pareció
completamente desapegado a la mediana electoral, ¿no? A mí en términos generales me dejó bastante insatisfecho con la respuesta en materia de derechos humanos y de los actos de lesa humanidad que cometió la guerrilla durante la guerra. Me dejó francamente insatisfecho con su escaso conocimiento actual del funcionamiento del Estado y de las condiciones legales del país, o por ejemplo desconocer que cerca del 70% de la generación eléctrica proviene ya de operadores, de generadores privados. Me parece eso que estamos hablando sobre una realidad, o él está hablando sobre una realidad que pareciera desconocer por lo menos parcialmente, pero rescato que él haya mencionado la incoherencia y la falta de parte de nuestra dirigencia política de lucha por el bien común en términos constantes, y yo creo que la explicación que ofrece en términos de pactos colectivos y defensa del sindicalismo como una actividad fundamental y como un derecho fundamental de los trabajadores en cualquier democracia, creo que eso es correcto, pero por supuesto condenando la corrupción que se produce a partir de mucha dirigencia sindical. Al final yo lamento la inexistencia de una fuerza de izquierda seria, sólida, moderna, que sea capaz de persuadirnos a los guatemaltecos o a una parte de los guatemaltecos de que su propuesta es viable y que son una opción viable de poder. Mientras eso no exista, y desafortunadamente no parece reflejarlo todavía URNG, pues el electorado va a seguir decantándose por esas opciones que son de más conservador a menos conservador, pero que en términos generales siguen siendo muy conservadores. Señores, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en Destino 2016. Vamos a despedir en este momento esta emisión especial rumbo a las elecciones del 6 de septiembre y por supuesto le invitamos a que permanezca usted en sintonía de su canal Antigua.